Continuando con el programa de capacitación segundo curso ultrasonido en el punto de atención de emergencia básico noviembre de 2023, vamos a presentar la exposición Protocolo FAS Evaluación en Trauma. Nuestro contenido es ver la importancia del protocolo FAS, describir la anatomía abdominal y pulmonar. 3. Técnica de evaluación ultrasonográfica. 4. ¿Cuáles son las indicaciones y ventajas? Y 5. ¿Cuáles son las conclusiones de esta exposición conjuntamente con unas fotos de casos reales que hemos podido realizar tanto en el Hospital Loaiza como en el Hospital Hipólito? Tenemos así que el protocolo FAS significa por sus siglas Focus Assessment with Sonography in Trauma. Esto traducido al español quiere decir la evaluación enfocada con ecografía en trauma. Anteriormente la letra A, en este caso de assessment, evaluación, era asignada a abdominal. Eso ya cambió, en este caso con relación en el transcurso del tiempo. Y el protocolo IFAS o EFAS, E de Extended, bien, justamente quiere decir que es la evaluación enfocada, pero que se extiende a la región torácica. Tenemos así que la importancia del protocolo FAS entonces tiene como objetivo principal la detección o no de la presencia de líquido libre en cavidad abdominal peritoneal y en cavidad pericárdica. Son 4 áreas que se van a evaluar y de esa manera yo voy a identificar y mencionar FAS positivo, FAS negativo. Es un examen muy sencillo que se puede realizar tranquilamente en 3 a 4 minutos, no más de 5 minutos, y voy a yo que tener solamente ciertas características importantes para poder realizarlo. La parte extendida, como habíamos mencionado en este caso, es examinar también los espacios pleurales anterior y lateral para poder detectar principalmente neumotórax, ¿no? Presencia de aire en cavidad pleural. Hay muchos signos que sobre todo en la exposición de ultrasonido pulmonar se va a tocar. Y hemotórax, cuando hay presencia o no, por ejemplo, de fusión pleural, el líquido pleural, derrame pleural. En el contexto de un paciente en trauma, claro está. ¿Qué tipo de transductor voy a necesitar o voy a utilizar para poder hacer mi diagnóstico y buscar la presencia o no de líquido libre, que es lo que nos interesa? El transductor de baja frecuencia, un convexo, que es el curvilíneo. Inclusive como experiencia, ¿no? Nuestros ecógrafos que han ido evolucionando en el tiempo, tranquilamente un ecógrafo antiguo con un transductor convexo curvilíneo servía mucho para hacer ese tipo de examen y probablemente con eso hemos comenzado la gran mayoría. Puedo irme también a evaluar cavidad pericárdica y hacer una ventana subsifoidea con ese transductor convexo curvilíneo, si se puede, de la misma forma también a nivel pulmonar. Pero si quiero yo ya examinar con más detalle, de forma más específica y buscando algún signo, por ejemplo, pulmonar, pues probablemente sí tendré que ahí cambiar a un transductor lineal. Importante ello. Entonces, mi paciente debe estar en una posición de cúbito supino, debo haberle pedido previamente, ¿no? Más que su consentimiento, que es importante mencionarle, ¿no? Hablarle, ¿no? Que ese es un examen que justamente no le va a generar dolor y que se le puede hacer tranquilamente al pie de la cama. Y de esa manera el paciente, incluso muchos de ellos que están despiertos, van a poder ver su examen. Claro que ese es en un contexto de un paciente, pues, que no está crítico. Entonces, yo voy a tratar de ubicarme, y eso sí es importante mencionar, al costado derecho del paciente, para de esta manera poder realizar el examen. Claro que van a haber casos muy específicos donde no voy a poder estar ahí por un tema de espacio, etcétera, pero es, digamos, la posición ideal. Vamos a ver acá entonces. Punto 1, voy a yo estar ahí en región tóraco-abdominal para poder evaluar la cavidad pericárdica y buscar o no la presencia de líquido. En este caso a nivel de saco pericárdico, derrame pericárdico, fusión pericárdica y con el cuidado de que mi paciente no pueda estar haciendo un taponamiento cardíaco y eso conjuntamente lo voy a contrastar con la clínica que yo, digamos, he evaluado a mi paciente. Puedo hacerlo conjuntamente o que previamente ya lo he hecho. El punto 2, acá vemos nuestro transductor en la región perihepática, bien, tenemos ahí, ¿no? Para poder evaluar a nivel de cuadrante superior derecho. El punto 3, tenemos ahí la región periesplénica, cuadrante superior izquierdo. Y el punto 4, la área pélvica. Tenemos así entonces, pues, estas 4 regiones sencillas que las puedo yo identificar con una anatomía bastante básica para poder evaluar mis ventanas. Entonces, al área pericárdica voy a yo ahí obtener la ventana subsifoidea para poder evaluar o no la presencia de líquido libre, en este caso a nivel de saco pericárdico. Mi ventana perihepática a nivel de cuadrante superior derecho, a la derecha, para poder ahí evaluar o no la presencia de líquido. La ventana periesplénica, cuadrante superior izquierdo, y abajo mi ventana pélvica, la suprapúbica. Importante eso. Tenemos así entonces
Bien, que yo, por ejemplo, ahorita, colocando mi transductor aquí en una vista longitudinal hacia la cabeza de mi paciente, voy a yo aquí obtener la ventana hepatorrenal. Riñón derecho, hígado, diafragma. Esa línea blanquecina, muy, digamos, brillosa, tiene una ecogenicidad bastante alta, fuerte, ¿no? Es hiper ecogénica, en este caso es el diafragma. Vamos a ver de que va a haber un espacio, una fosa que va a ser ocupada por líquido cuando justamente este se acumule ante algún tipo de evento en trauma como estamos hablando ahorita. Y esa fosa, este espacio es el espacio de Morrison. Viene a ser un espacio que se va a delimitar entre el lóbulo derecho del hígado y el riñón derecho. Importante ello. Yo debo colocar mi sonda idealmente en una vista coronal sobre el flanco derecho y debe mantenerse paralela a mi sonda para poder evitar la sombra acústica que me generan las costillas. Ojo, que aquí es importante mencionar que la punta del hígado también es un sitio común donde muchas veces olvidamos visualizar la presencia de líquido libre. Entonces es importante hacer este examen. Tenemos aquí un video de un paciente que está siendo insonado y vemos, ¿no?, cómo se genera líquido, que es ocupado en este caso en el espacio de Morrison y desprende lo que viene a ser el riñón derecho del hígado. Vemos que la ecogenicidad es mucho menor, es negra, por eso que le llamamos en este caso la área anecoica. Bien, a nivel de cuadrante superior izquierdo, tenemos aquí entonces la ventana espleno-renal, ¿no? La fosa espleno-renal, toda la región periesplénica. Esto nosotros tenemos que acá tener en cuenta que prácticamente viene a ser lo mismo que en el lado derecho cuando estábamos buscando líquido en espacio de Morrison, pero lo vamos a hacer en el lado izquierdo. Igual, vista coronal sobre el flanco izquierdo y tenemos que identificar el espacio entre el vaso, el diafragma y la interfaz espleno-renal. Vemos aquí, por ejemplo, que es importante colocar el transductor y de esta manera identificar mi riñón izquierdo, mi vaso, mi diafragma. En esta imagen no está un poco acercada, muy, digamos, de cerca, no se logra visualizar, pero miren cómo esa región negra, donde acá en sus siglas en inglés, aquí está blood de sangre, se ha generado un espacio ahí, a nivel de la región periesplénica, hay líquido, ¿no? Dando en este caso la connotación de un FAS positivo. Pero aquí hay un detalle importante en el cuadrante superior izquierdo. Se ha escrito de que muchas veces, no siempre, el líquido se va a acumular en el espacio que se forma entre el vaso y el riñón izquierdo, sino muchas veces en el cuadrante superior izquierdo el líquido se va a ocupar entre el espacio que se va a generar entre el diafragma y el vaso, como podemos ver acá en esta imagen. Hay prácticamente una doble, digamos, preferencia, ¿no?, de líquido para poder ocuparse en esta zona. Muchas veces, si nosotros realizamos nuestro examen y vemos que entre riñón y vaso no se desprendió líquido, nos podemos confiar y decir, ok, es un FAS negativo, mientras las demás áreas también lo tienen negativo. Entonces, yo debo idealmente ahí adelantarme un poquito más hacia la región cefálica, hacia la cabeza de mi paciente, tratar de visualizar el diafragma y corroborar que no haya presencia de líquido, que no haya en este caso una región anecoica, negro, sangre, entre mi vaso y mi diafragma, porque es común que se pueda en este caso localizar en este cuadrante. Entonces es importante este punto cuando hacemos nuestro protocolo FAS. A nivel de la ventana pélvica, suprapúbica, vamos a evaluar toda esta área. Importante nuestro transductor, aquí vamos nosotros a colocar nuestro transductor en una vista transversal y también en una vista longitudinal. Entonces la sonda debe estar colocada en línea media, inmediatamente superior al hueso púbico, y la vista sagital justo por encima de la sínfisis del pubis. Tenemos que identificar vejiga, como estamos viendo acá en esta imagen. Explorarla de medial a lateral para poder identificar el líquido posterior y superior a la vejiga. Es importante mencionar que en esta ventana sí vamos a estar un poco limitados si nuestra vejiga de nuestro paciente está vacía. Entonces el líquido libre de la misma manera se va a observar como una región anecoica posterior a la vejiga. En la mujer en el saco de Douglas, y en el varón en el área justamente de la región rectovesical. La cavidad pericárdica
también es importante que la evaluemos, ¿no? Y vamos a obtener ahí cuando colocamos el transductor a nivel de la apófisis, en este caso, ¿no? Subsifoidea, vamos a poder evaluar los ventrículos derecho e izquierdo y van a visualizarse en un eje longitudinal, la ventana subsifoidea. Importante para visualizar el corazón y el pericardio. También debemos escanear de anterior a posterior a través del corazón para de esta manera poder buscar líquido a nivel de saco pericárdico. Entonces, como vemos acá en el video, miren esta área acá de color negro, justamente es líquido, que de esta manera yo tengo que, conjuntamente con mi evaluación clínica, identificar, evaluar que mi paciente no está haciendo un taponamiento cardíaco porque esto obviamente va a ser letal para él. Entonces es importante que me va a ayudar para la toma de decisiones. Vemos en la imagen de la foto que está abajo como ahí todo ese espacio negro que se ha formado, bien, es ahí líquido a nivel de saco pericárdico. Entonces, tengo yo que mis indicaciones, pues para poder realizar este protocolo es evaluar aquellas lesiones, pacientes con hipotensión, pacientes en estado de shock, de por ejemplo, ¿no? Una etiología desconocida en el contexto de un paciente en trauma. Esta va a ser la principal indicación. También lo puedo hacer efectivamente, ¿no? En pacientes hipotensos o causa desconocida o shock en el paciente que no ha experimentado un trauma, claro que sí. Por ejemplo, en una paciente mujer sexualmente activa, buscar, por ejemplo, ¿no? A lo mejor líquido libre para descartar embarazo ectópico, roto, etcétera. Entonces, todo tiene que ir definitivamente de la mano con la anamnesis y con la clínica. Tenemos así, pues, ¿no? Entonces, de que un FAS positivo, ¿no? Con ese examen nos da una sensibilidad y una especificidad que es bastante variada. Se ha descrito, ¿no? Que la sensibilidad va de un 73% y esta puede aumentar de acuerdo al contexto clínico, de acuerdo al paciente y de acuerdo al mecanismo de lesión. Pero de por sí mencionar que la sensibilidad es baja, pero sí es altamente específico, correlacionándolo efectivamente con el contexto clínico. Tenemos aquí, por ejemplo, bien, un paciente que acude al Hospital Nacional Hipólito Unanue, bien, que sufrió agresión por terceros, disparo, vemos ahí el orificio de la bala, aparentemente era el orificio de salida, bien, porque en la región anterior del tórax, donde está la foto, tenía el orificio de entrada y hacemos la insonación. Vemos que también había una presencia, ¿no? De una masa a nivel de la región dorsal izquierda, bien, donde también suponíamos de que probablemente podría ser otra bala que estaba acumulada ahí. ¿Pudo haber sido la misma bala? Sí, quizás. Entonces, más allá de la determinación de la bala en sí, lo que procedimos a hacer es en ese caso la evaluación de un FAS extendido, porque teníamos que evaluar la región torácica que en este paciente no está haciendo un hemotórax o un neumotórax y de esta manera inclusive vemos en la imagen que estamos con un transductor lineal para evaluar ya, digamos, hallazgos o signos específicos pulmonares para detectar, por ejemplo, presencia de neumotórax o de hemotórax. Otro paciente, en este caso un traumatismo torácico abierto, no cerrado, fue por arma blanca. Es común, por ejemplo, en el Hipólito, no mucha agresión. Bala es poco, no se maneja mucho paciente con bala. Diríamos que el Hospital Carrión tiene una tasa un poco más alta de pacientes de trauma por el contexto de un disparo. Nosotros somos un poco más, digamos, aquí común tener pacientes o recibir, digamos, pacientes que han sufrido ataques por verduguillo, clavo, tornillo, cuchillo, chaveta, machete, inclusive algunas lesiones un poco groseras. Entonces vemos aquí, ¿no? De que el paciente tiene una herida en región torácica izquierda, inclusive, ¿no? De que se extienda a región clavicular y de esta manera colocamos el transductor para poder evaluar presencia de hemotórax, neumotórax y finalmente para la toma de decisiones rápidas. Este paciente específicamente hablando, ¿no? Él tuvo un hallazgo de un hemoneumotórax y procedimos a la colocación del tubo de drenaje. Un traumatismo torácico cerrado por accidente vehicular. Miren aquí cómo teníamos imágenes, radiografía de tórax, parrilla costal, inclusive una tomografía donde nos muestra que hay un hemotórax importante, además de las múltiples fracturas costales, con reconstrucción 3D incluso, y la colocación del tubo de drenaje. ¿Por qué coloco esta imagen y las dos anteriores de estos tres casos diferentes? Es porque efectivamente, no sabemos que nuestro examen, en este caso que vamos a realizar con nuestro ultrasonido, lo puedo hacer rápidamente, tranquilamente a pie de la cama. Si tengo sobre todo también el acceso a este y el conocimiento debido.
pero es importante de que muchas veces no voy a lograr yo llevar a mi paciente a radiografía, sobre todo cuando mi portátil está malogrado, o no voy a lograr llevar a mi paciente a centro tomográfico. Entonces ahí es donde el uso del ultrasonido recobra más importancia, recobra más relevancia y es indispensable, digamos, optimizar su uso. Tenemos aquí, por ejemplo, un paciente con hematoras. Miren aquí cómo en este modo la pleura está prácticamente estática, no se mueve, no hay sliding pleural, predominantemente líneas A, no hay líneas B. Hacemos en este caso, ¿no?, la colocación y ponemos a nuestro paciente, en este caso a modo M. Vemos el signo del código de barras, el signo de la estratosfera. Otro paciente, vemos aquí, ya con transductor lineal. Miren ahí, logramos hallar el llamado punto pulmón, una pleura que se desliza, se mueve, conserva su sliding pleural, su deslizamiento pleural, y en el otro costado una pleura completamente estática con predominancia en líneas A que no se mueve. Y eso es justamente lo que me determina la extensión de mi neumotórax. Lo mismo podemos hacer nosotros colocando el modo M y vemos aquí, ¿no?, cómo se puede ver en la imagen esa transición entre la arena, el signo de la playa, donde es una pleura que está conservada normal, buen deslizamiento, no hay lesión, y en aquella pleura estática, ¿no?, donde está llena de aire, ocupada por aire, no hay parénquima pulmonar y de esa manera se genera, ¿no?, la transición entre lo que viene a ser el punto pulmón en el modo M para el hallazgo de un neumotórax, ¿no?, transición entre el signo de la estratosfera con el signo de la playa. En el contexto de un hemotórax, tenemos aquí también, miren, cómo tenemos aquí el riñón, el hígado, el diafragma y cómo se genera acá líquido a nivel de región pleural. Tenemos inclusive la columna. Acá hay signos que nosotros tranquilamente podemos mencionar como lo que es el spine sign o el signo de la espina. Entonces, acá en el contexto de un paciente en trauma, esto es positivo para un hemotórax. Entonces, aquí estamos haciendo el fase extendido. Y de esa manera, entonces, podemos nosotros determinar un paciente en el contexto de trauma con un FAS positivo cuando le hemos insonado la región abdominal, la región pericárdica, la región torácica y tomamos decisiones sobre todo de tratamiento, manejo y de intervenciones. Como conclusiones, entonces, podemos mencionar que pues, el gold standard para el diagnóstico de líquido libre en cavidad es la tomografía abdominal, pero la disponibilidad, costo, complejidad del escenario crítico hacen del ultrasonido en el punto de atención un método preciso para su diagnóstico. Un examen normal, FAS negativo, no descarta totalmente la presencia de líquido libre en cavidad, o sea, no descarta el hemoperitoneo y tampoco descarta una lesión intraabdominal traumática. El conocimiento de la superficie y la anatomía subyacente es crucial para determinar la posición inicial correcta del transductor. Esto definitivamente varía con el tipo de paciente. Pacientes muy obesos con obesidad mórbida o un paciente caquéxico. Entonces es importante bien tener esta característica presente. Y lo otro, que no todo líquido luce anecoico. La sangre, sobre todo la sangre coagulada, puede tener ecogenicidad mixta, pero ya es definitivamente más específico. Y lo otro que es importante que mi examen FAS yo lo realice de forma seriada, múltiples veces, para que de esta manera yo vaya anotando y vaya viendo según la evolución, bien, cómo está yendo mi paciente conjuntamente, claro está, con el examen físico, con el examen clínico. De esta manera, entonces, agradezco por la presentación y quedaré abierto a las preguntas que se puedan mencionar mediante el chat o mediante las plataformas virtuales que se han presentado.